Prácticamente era inevitable que los Estados Unidos se pronunciaran de alguna manera frente al ruido que ha causado el reciente escándalo de las aspiraciones golpistas del ex canciller Álvaro Leiva y las personas por él mencionadas. Entre otras cosas, porque en las grabaciones reveladas por el diario El País salieron a relucir políticos de los Estados Unidos. En donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia, que no es Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales, y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado en Colombia. Por lo anterior, no es extraño que la Embajada de Estados Unidos en Colombia haya publicado el siguiente mensaje. Hemos llamado a nuestro encargado de negocios interno de Bogotá a consultas urgentes tras declaraciones infundadas y reprobables de altos funcionarios del gobierno colombiano. Nuestra nación está comprometida con la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, así como el pueblo colombiano. Seguiremos comprometidos con nuestras prioridades compartidas, como la seguridad y la estabilidad. Y es que la verdad, hablar de un golpe de Estado no es cualquier cosa, y por eso también el presidente dio su respuesta con suficiente argumentación para que se entienda la posición del mandatario. Claro, hay fuerzas de la derecha extrema que ya hemos visto actuar tratando de cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Les interesa. Si se cortan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, buena parte del andamiaje que hemos construido, y no solo en este gobierno, de lucha contra el crimen organizado, se desploma. Por eso quieren hacerlo. O sea, no es porque están levantando la bandera nazi, la lucha contra el comunista, no. Están tratando de destruir una relación que saben es un obstáculo aún hoy, y fuerte, no cualquiera, en la lucha contra las organizaciones criminales multinacionales. Lo único que les critico es que los Estados Unidos solo atacan las que van contra ellos, y a veces dialogan con las otras porque no van contra ellos, y a veces hacen negociaciones de que si no va contra nosotros no hay problema. Ojo. Pero, sea como sea, hemos construido un instrumento mundial con la policía más, a pesar de toda infiltración, que es grande, la policía más experta en la lucha contra mafias del mundo y la armada más experta de todo el mundo en incautación de cocaína, que por centenares hemos quitado, creo que llevamos más de 1000 toneladas. Eso no lo hacen ni los, claro, lo hacemos conjuntamente en muchas cosas. Cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y se emborrachan en Dubái, no sé en qué fiesta en medio del oro, ni me la imagino, la Junta del Narcotráfico. Entonces, los funcionarios de origen cubano de Estados Unidos, les digo, escojan enemigo, nosotros no somos. Si ven que en su sociedad estas organizaciones están matando a 100,000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Y el Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista jamás he sido. Pero sí sé lo que está pasando. Y entonces esos que están llevando a Trump hacia rupturas en América Latina, lo están llevando es para que se debilite todo el frente organizado de batalla que tenemos contra las organizaciones multinacionales del crimen. Si Estados Unidos no quiere, seguimos con los europeos. No nos vamos a quedar solos. Pero hay que saber quién es el enemigo. Y el enemigo hoy no es ideológico. El enemigo hoy es criminal. Y la violencia de hoy en Colombia no es ideológica. La violencia en Colombia de hoy es criminal, con fuerzas políticas, sí,
porque siempre las ha tenido. Pero si de algo podemos estar seguros es que el tema no ha terminado, porque mientras el gobierno Petro siga de frente en su lucha contra los narcos, sus propiedades y el lavado de activos, la Junta del Narcotráfico seguirá presionando a menos que sean detenidos. Y para que eso ocurra hay que entender cómo funcionan, y quién mejor que el propio presidente para explicarlo. Lo quieren matar. ¿Saben por qué no llegamos ayer? ¿Lo dijo o no lo dijo? No, bueno, el coronel dice que no lo dijo, usted no lo dijo. Le hago caso, coronel. ¿Saben por qué mi hija no está aquí? Bueno, esa nueva violencia está matando a los colombianos y no es colombiana. Está ubicada incluso en algunos lugares del lujo mundial. Y es unas confederaciones de mafias que venían existiendo, pero que saben que en la globalización del capital y del mundo financiero, que se desata desde el 90 para acá, ellos tienen una oportunidad. Que ya el problema no es cómo coger oro en un sitio, sino cómo coger ese oro a la fuerza y meterlo en el sistema financiero mundial y se lava automáticamente. Y lo mismo la cocaína, y lo mismo las armas, y lo mismo el contrabando, y lo mismo la trata de mujeres, lo mismo la trata de niños para sexo, y óiganse bien, y lo mismo la trata de seres humanos para llevarlos a determinados sitios tan dantescos y oscuros, que es para que en directo por internet, a costos altísimos para inscribirse en algo que se llama el internet oscuro, puedan ver cómo violan directamente, cómo desmembran un cuerpo directamente, cómo asesinan directamente, cómo los violados pueden ser niños directamente, cómo les quitan a los niños sus extremidades y después violan antes de morir directamente. ¿Saben cuánto vale eso? ¿Y saben que hay centros de esos en el país? A tal grado ha llegado la degeneración dentro de una sociedad que, por sectores, porque no es toda, obviamente, se vuelve codiciosa. No solo se roban los niños, se venden los niños en Colombia. Hay una neoesclavitud en Colombia. Y obviamente nosotros tenemos que luchar contra eso. Pero es la nueva violencia que tenemos. Los señores que se visten de verde oliva en el Micay o en el Tambo o en Argelia o en el occidente del Cauca no son guerrilleros de la FARC. Son la fuerza que Iván Mordisco llevó a articular a la Junta del Narcotráfico. ¿La Fiscalía tiene alguna investigación sobre la Junta del Narcotráfico? O lo he mencionado varias veces, o aquí hay personas que saben qué es la Junta del Narcotráfico. El señor Chiquito Malo, jefe, porque son federaciones del Clan del Golfo, está articulado en segundo nivel, no en primer nivel, en el mismo nivel que Iván Mordisco a la Junta del Narcotráfico. Y entonces, ¿quiénes son los de la Junta del Narcotráfico? Le pregunté a la DIPOL, la inteligencia de la policía. ¿Cómo, presidente? ¿Eso qué es? Cuando me iban a matar el 20 de julio, hace un año, ya va a ser otro el 20 de julio, aquí en la 19 con séptima, y entonces dicen, no, es que Petro está paranoico, es que este tipo ahí para excusarse de la lucha de la oposición dice barrabasadas para ocupar las páginas del Tiempo. Pues me lo dijo el mismísimo embajador de los Estados Unidos, que no es el mismo que hoy llaman en consultas, señor Palmieri, él me lo dijo ahí en esa oficina, y me puso los apartamentos con la ¿cómo es? La referencia geoespacial, que se dice, GPS, todos, 4, 5, todos alquilados, francotiradores profesionales alquilados.
dijo que era Iván Mordisco. Yo ahí dije, pero ¿cómo? Si la FARC no tiene ni idea cómo se mete en Bogotá y hace algo realmente dañino o importante en Bogotá. ¿Cómo? Pues ahora sí sé. No era Iván Mordisco, era Iván Mordisco subordinado a la Junta del Narcotráfico. ¿Por qué, compañeros y compañeras magistradas? Ayúdenme en eso. ¿Por qué me tocó a mí investigarlo, pero yo no soy el que tiene que investigar? Porque uno de los miembros de la Junta del Narcotráfico, en votación, es democrática, no es un capo, votan por internet, porque es multinacional, no están todos juntos, hay colombianos obviamente, de ahí sí no nos podemos escapar, hay colombianos. Uno mató 3 esmeralderos en Bogotá con francotiradores. El tío de él era el tercero en el cartel de Medellín. Se les olvidó a la prensa mencionar el tercero del cartel de Medellín. ¿Quién es el tercero del cartel de Medellín? Porque sabemos de Pablo Escobar y el otro era Gacha. Y el tercero quedó libre. Y su sobrino hoy es de la Junta del Narcotráfico. ¿Y qué pasó en esa votación? Que otro de la Junta del Narcotráfico, por eso es que me quieren matar a mí, por decir esto, que se llama Marcet, se me olvidó el nombre de Marcet, uruguayo, que tiene la ruta más poderosa del sur de América de cocaína, que ni más ni menos es llevarla de Santa Cruz de la Sierra y las selvas de Bolivia hacia Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo. Todas esas ciudades juntas suman casi la misma población de Estados Unidos. Pues el dueño de esa ruta estaba siendo juzgado por el señor fiscal Pecci de Paraguay, que recién casado, ya embarazada su esposa, decidió pasar la luna de miel en Cartagena. Mala decisión, porque Marcet tenía un socio en Colombia y le ayudó a saber dónde estaba y lo mató. Los presos materiales, como pasa con el caso del senador Miguel Uribe, están presos, condenados. Una pareja de hermanos que Sade y compañeros del gobierno deben ser salvados de inmediato de la cárcel donde están, porque los quieren matar. Y los señores hermanos le dijeron a un fiscal, el fiscal del caso, que hablaban quiénes eran los intelectuales y las esposas de ellos eran protegidas. Las esposas de ellos fueron condenadas a la máxima condena y ellos se quedaron en silencio. Eso, ustedes saben, se llama silenciar un proceso. En la fiscalía nunca más se volvió a hablar de los autores. Se borró el nombre de Lozano y se borró el nombre de Marcet. Junta del Narcotráfico mató al fiscal paraguayo Pecci y están en la impunidad. ¿Y por qué la fiscalía colombiana deja ese caso en la impunidad? Pues averigüemos quién era el fiscal del caso Pecci. Incluso quién era el fiscal del caso de mi hijo, pero yo no hablo de mi hijo porque dije que no iba a meter las manos por mi hijo, pero es el mismo. ¿Y quiénes eran los investigadores de ambos casos? ¿Y por qué los cogieron presos? ¿Y por qué al cogerlos presos entonces era por un señor que siempre se me olvida el nombre, pero le digo Pacho Malo, que era el exportador de cocaína más importante del puerto de Buenaventura? Jefe del CTI en Buenaventura, jefe del CTI. ¿Esto qué tiene que ver con la Constitución del 91 y la del 86? Y entonces el jefe del CTI en Buenaventura era el mayor exportador de cocaína hacia Europa. ¿Y quiénes son los que están hoy teniendo el mercado mayor de la cocaína hacia Europa? Porque por eso los Estados Unidos no se meten.
Claro, por eso entonces llaman no, ¿cómo es? Llaman a su encargado de negocios de Estados Unidos, después hablamos de eso, pero es la Junta del Narcotráfico. Y entonces los mayores exportadores de cocaína a Europa son la Junta del Narcotráfico, y uno de ellos era el del CTI, la Fiscalía, y cuando ellos matan al fiscal Peche, entonces la Fiscalía genera impunidad. ¿Qué está pasando? Y cogen a mi hijo y entonces de estafador lo ponen. Yo no me meto ahí. Pero querían arrollar al presidente por su hijo. Y ese era el malestar de la tal terna de la Fiscalía. Y por eso Barbosa me dijo: hermano, hagamos un acuerdo, que Mancera siga siendo el fiscal, la fiscal, que hasta ahora entiendo. ¿Cómo seré ingenuo, sabe? Me toca aprender de usted, porque hasta ahora entiendo la propuesta. Pues tengo que decirla. Y entonces estamos expuestos ante la Junta del Narcotráfico, y le pedí al presidente Trump que si quiere no hablar conmigo, porque no habla conmigo, que realmente hablemos de relaciones diplomáticas, ahora que él se lleva a su encargado de negocios y yo me traigo a mi embajador. Es que el problema no son 3 jóvenes ahí, inmigrantes, pandilleros, haciendo sus vainas en Nueva York. El problema es las organizaciones multinacionales del crimen, que son dueñas del tráfico de armas, de las mujeres, de los niños, de los órganos, de la cocaína, del fentanilo, etcétera, del internet oscuro. Y que si quiere él realmente enfrentarlos, entonces tiene aquí un presidente que le ayude a costa de su vida y de su familia. No meter bombas ahí para que se llenen las páginas con su nombre, eso no me interesa. Afrontemos el crimen, pero como es y en su realidad. Nosotros estamos perdiendo territorio en Colombia porque quienes controlan territorio para fines de exportar cocaínas, que tienen unos jóvenes armados ahí, son extranjeros. Es un problema de soberanía nacional. Si perdemos control de territorio, no es en manos de colombianos como antes. Es en manos de albaneses, es en manos de italianos, es en manos de mexicanos, es en manos de paraguayos y es en manos de colombianos al servicio de todos ellos. Esas son las nuevas organizaciones criminales. Por eso cada rato en Medellín creo que ayer o antes de ayer, ¿no? Capturamos un turco. ¿Qué hace un turco en Medellín? Pues fuera de mirar mujeres hermosas que para eso lo llevan, y no solamente mirarlas, y no solamente mujeres, sino niñas, es porque es uno de los capos de la heroína en el mundo. Y así capturamos al señor albanés, y en Venezuela capturaron otro albanés, pero como era en Venezuela la prensa se burló. ¡Ja, ja! Lo capturaron con una pistola, y ¿saben de dónde era la pistola? De Colombia. ¿Y saben a quién pertenecía? A un oficial de la Armada. ¿Y saben por qué el oficial de la Armada terminó vendiendo su pistola? Porque un capitán del ejército le dijo que podía vendérsela a alguien conocido. ¿Qué tenía que hacer el capitán del ejército con el capo albanés que estaba en la zona del Zulia, en Venezuela? Ustedes sectores de la política colombiana adoraron a Duque. ¿Por qué rompieron las relaciones diplomáticas y dejaron la frontera en manos de la mafia? Si ya la mafia en este momento no está controlada por el ELN guerrillero de antes, sino que está controlada por la mafia albanesa. Entonces los albaneses cogieron el control de la frontera colombo-venezolana. ¿Qué es eso? ¿Dónde está nuestra constitución? Acaban los venezolanos porque están luchando con nosotros en contra de esas mafias. Ese es mi acuerdo con ellos, de capturar el albanés que le cuento, 40 toneladas de cocaína, y poner presos 10 alcaldes de la frontera de todos los partidos. Con eso no acabamos eso, pero muestra la magnitud. Si me voy hacia el Putumayo encuentro lo mismo.
11 soldados del Ecuador muertos. ¿Por quiénes? Le pregunto a Novoa. Me dicen por mafias del oro. ¿Y de dónde son? De todos los países. Ecuador hoy tiene 40 homicidios por 100.000 habitantes, el doble de Colombia, porque la mafia colombiana de la Junta del Narcotráfico, sabiendo que el gobierno de Petro está bloqueando las salidas y le dificulta, se fue a sacar la cocaína por el Ecuador. Venezuela, Colombia, Ecuador, solo falta Panamá y ya sabemos que tenemos el territorio gran colombiano agredido. No puedo ligar esto con el senador, con el atentado del senador, no tenemos ni idea. Hasta ahora sabemos que los autores materiales son microtraficantes. No puedo pasar de ahí porque sería una... Pero así estamos. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.